Hay nombres que se escriben en los libros de historia y hay otros que se graban a fuego en la memoria de los derrotados. Más de 200 goles contra los 6 clubes más grandes de España. No es una estadística, es una humillación histórica. Durante casi 2 décadas, la Liga no fue una competición. Fue el escenario donde un solo jugador convirtió a los gigantes en víctimas habituales. No importaba el escudo, el estadio ni la presión. Cuando Lionel Messi se ataba las botas, el resultado ya estaba escrito. Esto no es un recuento de goles, es la historia de cómo Messi convirtió a los clubes más poderosos de España en su patio de juego. Y si te gusta el fútbol contado como realmente fue, suscríbete ahora, porque esto acaba de empezar. El Atlético de Madrid siempre fue sinónimo de guerra, defensas férreas, porteros imposibles y un entrenador obsesionado con destruir al rival. Pero contra Messi, ni la táctica ni la intensidad sirvieron de nada. Todo comenzó en 2007. Un Messi adolescente, pelo largo, velocidad imposible. El Vicente Calderón fue su primera gran conquista. Los defensas retrocedían sin saber si marcarlo o rezar. En 2009, Copa del Rey, hat-trick, partido terminado. Ni siquiera la llegada de Simeone cambió el guión. En 2011, Courtois sufrió 3 goles en una noche. En 2018, un tiro libre imposible silenció el Wanda Metropolitano. 32 goles después, el Atlético entendió una verdad incómoda. No existía sistema capaz de detenerlo. Si el Atlético fue sufrimiento, lo del Sevilla fue una costumbre. 38 goles. Su víctima favorita. Desde 2006, cada cruce era una advertencia. En 2012, Messi no solo marcó, humilló al tiempo con túneles, vaselinas y goles que parecían irreales. En 2014, superó el récord histórico del club con un hat-trick que dejó al estadio aplaudiendo al verdugo. En 2019 volvió para recordarlo. 3 goles distintos, 3 formas de dominar. El Sevilla no era rival, era lienzo. Si esto te está poniendo la piel de gallina, deja un like, porque lo mejor todavía no llega. San Mamés, la catedral del fútbol español, un estadio donde pocos sobreviven. En 2013, Messi dejó a 3 defensores en el suelo con una jugada que parecía detener el tiempo. Pero lo inolvidable llegó el 30 de mayo de 2015. Final de Copa del Rey. Recibe en la banda derecha. 50 metros. Rompe líneas. Entra al área y define como si el mundo estuviera en cámara lenta. No fue un gol, fue una declaración. 29 goles después, los leones quedaron domados. Y entonces está el Real Madrid. El clásico. El partido donde se mide la grandeza. Para muchos, el Bernabéu es presión. Para Messi, era casa. En 2007, con 19 años, les marcó 3 goles. En 2011, los humilló en su propio estadio. En 2017, minuto 93, silenció el Bernabéu y mostró su camiseta al mundo entero. 26 goles al Real Madrid. No fue rivalidad, fue dominio. Hay nombres que se escriben en los libros de historia y hay otros que no necesitan tinta, porque se graban directamente en la memoria de quienes lo sufrieron. Nombres que no se recuerdan por lo que representaron, sino por el daño que causaron. Lionel Messi pertenece a esa segunda categoría, no porque fuera un villano, sino porque durante más de 15 años convirtió la Liga Española en un territorio conquistado. Más de 200 goles contra los 6 clubes más grandes de España. No es una exageración narrativa, es un hecho comprobable, una cifra que no habla de talento, sino de dominio absoluto. Durante casi 2 décadas, España no fue una liga competitiva, fue un escenario repetido donde los mismos protagonistas salían convencidos de su grandeza y se iban derrotados por el mismo jugador. No importaba el escudo, no importaba la historia del club, no importaba si jugaban en casa o como visitantes. El resultado era siempre el mismo. Messi encontraba la forma. Este no es un vídeo para contar goles uno por uno. Tampoco es un homenaje vacío. Es el relato de cómo un solo futbolista desarmó sistemas defensivos, destruyó planes tácticos, silenció estadios legendarios y dejó cicatrices que todavía duelen en los clubes más poderosos del país. Porque una cosa es perder contra un rival, otra muy distinta es perder siempre contra la misma persona. Messi no necesitó una rivalidad puntual para construir su leyenda. No fue solo el clásico, no fue solo una final, fue la repetición constante de la humillación, temporada tras temporada, partido tras partido. Mientras otros equipos cambiaban entrenadores, estilos y generaciones enteras de jugadores, Messi seguía apareciendo en el mismo lugar del campo, con la misma zurda, resolviendo los partidos de la misma manera, a su favor. La grandeza de esta historia no está solo en los títulos ni en los balones de oro, está en algo más incómodo de aceptar. Todos los grandes de España tienen a Messi como su mayor verdugo histórico. Ninguno escapó, ni los equipos de guerra, ni los de toque, ni los de mística. Todos, en algún momento, tuvieron que bajar la cabeza. Este vídeo es el recorrido por esas derrotas, por esas noches donde la fe se rompió, por esos estadios que pasaron del ruido ensordecedor al silencio absoluto en cuestión de segundos. Es la crónica de una dominación prolongada que duró más de 15 años y que probablemente no vuelva a repetirse jamás. Y si te gusta el fútbol contado sin romanticismo, sin maquillaje y sin mentiras, suscríbete ahora, porque a partir de aquí entramos en el campo de batalla. Y el primer rival no fue cualquiera, fue el equipo que hizo de la Resistencia su identidad, el club que convirtió el sufrimiento en bandera, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre se definió por una sola palabra: resistencia. Un club construido desde la incomodidad, desde el choque, desde la idea de que ganar no era gustar, sino sobrevivir. Durante décadas, enfrentar
dejarlo significaba salir golpeado, frustrado, desgastado. Para muchos equipos, el Atlético era una guerra. Para Messi, fue el primer territorio donde empezó a dejar claro que las reglas normales no aplicaban para él. El primer aviso llegó en 2007. Messi todavía no era Messi. No era el líder absoluto ni el jugador alrededor del cual giraba todo. Era un chico joven, flaco, con el pelo largo y una velocidad que parecía fuera de escala. Aquella noche en el Vicente Calderón, algo cambió. Los defensores del Atlético no entendían lo que estaban viendo. No era solo que Messi lo superara, era que lo hacía sin esfuerzo aparente, como si jugara en un ritmo distinto al resto. Ese partido no fue una goleada histórica, ni una final inolvidable. Fue algo más peligroso para el rival. Fue una advertencia. Messi no necesitó un contexto favorable, ni un equipo dominador para marcar la diferencia. Bastaba con que recibiera el balón de cara, encarara y decidiera. A partir de ese momento, el Atlético dejó de ser un obstáculo emocional para él. Con el paso de los años, el Atlético reforzó su identidad. Se volvió más físico, más táctico, más agresivo. Cambiaron nombres, sistemas y entrenadores, pero la esencia fue la misma: cerrar espacios, incomodar, destruir el juego del rival. Y aún así, cada vez que Messi aparecía, todo ese esfuerzo parecía inútil. La noche del 6 de enero de 2009, en Copa del Rey, marcó un punto de no retorno. Messi no solo hizo un hat-trick, hizo algo peor para el rival. Jugó con naturalidad, con calma, con la seguridad de alguien que sabe que nada malo puede pasar. Combinaciones rápidas, controles orientados imposibles, definiciones limpias. El Atlético no perdió ese partido. Perdió la esperanza de que algún día Messi pudiera ser contenido. A partir de ahí, el patrón se repitió. Cada enfrentamiento traía una expectativa nueva. Esta vez sí, ahora tenemos los jugadores adecuados, ahora el planteamiento es distinto. Pero el resultado siempre era el mismo. Messi encontraba espacios donde no los había. Giraba en zonas prohibidas. Tomaba decisiones correctas en medio del caos. El Atlético defendía con orgullo. Messi atacaba con precisión quirúrgica. Con la llegada de Diego Simeone, muchos pensaron que la historia cambiaría. El Cholo convirtió al Atlético en una máquina defensiva casi perfecta. Líneas juntas, presión coordinada, sacrificio colectivo. Durante años, ese sistema hizo sufrir a cualquiera menos a Messi, porque el sistema estaba diseñado para detener equipo, no genio. En 2011, el Atlético tenía en la portería a Thibaut Courtois, un guardián joven, enorme, dominante. Aquella noche, Messi le marcó 3 goles, no por errores del portero, sino por imposibilidad humana. Definiciones ajustadas, remates colocados, decisiones instantáneas. El mensaje fue claro: ni el tamaño, ni la preparación, ni la táctica eran suficientes. Cada gol contra el Atlético tenía un efecto acumulativo. No solo sumaban en el marcador, sumaban en la cabeza del rival. Los defensores empezaban a retroceder antes de tiempo, a dudar, a cubrir espacios que Messi ni siquiera había atacado todavía. El miedo no venía del gol, venía de la expectativa. El golpe final de esta primera etapa llegó años después, cuando el Atlético ya no jugaba en el Calderón, sino en el moderno Wanda Metropolitano, un estadio nuevo, hostil, diseñado para imponer respeto. En 2018, con el partido cerrado y el ambiente tenso, Messi ejecutó un tiro libre imposible. El balón voló hacia un rincón donde no llegan los porteros normales. Courtois se estiró, no alcanzó. El estadio quedó en silencio absoluto. Ese silencio no fue sorpresa, fue resignación. Para entonces, la cuenta ya era incuestionable: 32 goles contra el Atlético de Madrid. Ningún otro jugador en la historia los castigó tan. Ninguna rivalidad fue tan desequilibrada durante tanto tiempo. El Atlético resistió como pudo. Cambió nombres, cambió esquemas, cambió estadio, pero nunca pudo cambiar una verdad incómoda. Cuando Messi estaba enfrente, el partido ya empezaba cuesta arriba. Y si el Atlético fue el primer gran ejemplo de esa dominación, lo que venía después iba a ser todavía más brutal, porque hubo un equipo que sufrió a Messi más que ningún otro, y lo hizo durante años, sin excepción. Con el paso del tiempo, el enfrentamiento entre Messi y el Atlético dejó de ser un simple duelo futbolístico. Se convirtió en una batalla mental. El Atlético ya no jugaba solo contra el Barcelona, jugaba contra el recuerdo, contra la certeza de que, tarde o temprano, Messi iba a aparecer. Y cuando un equipo empieza un partido pensando en cómo va a perder, ya está derrotado. Simeone lo intentó todo: marcajes escalonados, ayudas constantes, faltas tácticas, presión asfixiante. El plan siempre era el mismo: no dejarlo girar, no dejarlo pensar, no dejarlo respirar. Pero Messi no necesitaba espacio, necesitaba segundos. Y esos segundos, incluso en el sistema más cerrado de Europa, siempre aparecían. A diferencia de otros rivales, el Atlético no caía por desorden, caía por perfección, porque Messi no explotaba errores groseros, explotaba microespacio, un paso de más, una pierna mal perfilada, una décima de segundo de duda. Y cuando eso ocurría, ya era tarde. El balón ya estaba camino al fondo de la red. Hubo partidos donde el Atlético jugó mejor, donde dominó fases enteras, donde físicamente fue superior, pero el marcador nunca reflejaba eso, porque Messi tenía una capacidad única: decidir el resultado con una sola intervención. No necesitaba continuidad, no necesitaba volumen, le bastaba una jugada limpia para inclinar todo el partido. El ejemplo más cruel de esta etapa fue la sensación de inevitabilidad. Los partidos avanzaban, el Atlético resistía, el público empujaba, y aún así, el miedo crecía.
defendía. Cada tiro libre era una amenaza. Cada balón frontal, una alarma. Cada falta cerca del área, una condena potencial. El Atlético no solo defendía, esperaba. Con los años, los números se volvieron secundarios. Lo que importaba era la narrativa que se había construido. Messi no solo le marcaba al Atlético, le marcaba siempre. En Liga, en Copa, en casa, fuera, con distintos compañeros, en distintos momentos de su carrera. Joven, maduro, líder absoluto. No hubo etapa en la que el Atlético pudiera decir, ahora sí lo controlamos. Los defensores cambiaban. Algunos se retiraron. Otros llegaron con la promesa de ser diferentes. Todos se fueron con la misma sensación. No es que Messi fuera más rápido o más fuerte. Era más preciso, más inteligente, más decisivo. El Atlético entendió algo que pocos equipos aceptan. No todos los rivales pueden ser neutralizados. Algunos solo pueden ser resistidos. Y aún así, resistir no fue suficiente. Porque Messi no atacaba por volumen. Atacaba por necesidad. Elegía el momento exacto para golpear. Cuando la era Messi en España avanzaba, el Atlético ya no representaba una incógnita. Representaba el antecedente. El primer gran ejemplo de que ni la intensidad, ni la táctica, ni el carácter bastaban. Si el Atlético, el equipo que mejor defendía, no pudo detenerlo, ¿quién podría hacerlo? La respuesta empezó a tomar forma en otro estadio. Uno donde el sufrimiento no era virtud, sino frustración repetida. Un club que, durante más de una década, vio cómo Messi convertía cada enfrentamiento en una rutina dolorosa. Un rival que no sufrió una noche aislada, sino una costumbre. Porque si lo del Atlético fue una guerra perdida, lo que Messi le hizo al Sevilla fue algo mucho peor. Fue un hábito. Si el Atlético representó resistencia, el Sevilla representó repetición. No hubo otro club en España que enfrentara a Messi tantas veces con la sensación de que el resultado ya estaba decidido. No importaba la temporada, el momento ni la competición. Cada cruce contra el Barcelona tenía un elemento constante. Messi encontraba la manera de marcarle al Sevilla. Todo comenzó en 2006. Messi todavía no era titular indiscutido. No era el líder del equipo ni la referencia absoluta. Pero aquella noche dejó una señal clara. Un disparo cruzado, preciso, sin violencia, como si supiera exactamente dónde colocar el balón antes incluso de recibirlo. Ese gol no fue importante por el marcador. Fue importante porque marcó el inicio de una relación desigual que duraría más de una década. Con el paso de los años, el Sevilla se consolidó como un equipo competitivo. Campeón de Europa League, intenso, ordenado, incómodo para cualquiera. Pero cada vez que enfrentaba a Messi, esa solidez se diluía. No por errores defensivos graves, sino por algo más frustrante. El rival hacía todo bien y aún así perdía. El Sánchez Pizjuán, uno de los estadios más exigentes de España, se convirtió en un escenario recurrente para las exhibiciones de Messi. Allí no solo marcaba goles, allí hacía cosas que parecían innecesarias, como si jugara con margen. Túneles, vaselinas, definiciones suaves. No eran lujos gratuitos, eran demostraciones de control absoluto del partido. En 2012 ocurrió una de las acciones que mejor define su dominio sobre el Sevilla. Messi recibe el balón dentro del área, con el defensor encima. En lugar de rematar, espera, amaga, provoca el error, hace un túnel y define con una vaselina delicada, casi burlona. No fue un gol potente ni espectacular en fuerza, fue espectacular en concepto. El Sevilla estaba completamente a merced. Cada temporada sumaba un nuevo capítulo. Gol de zurda, gol de derecha, tiro libre, remate desde fuera del área, mano a mano. No había patrón defensivo que funcionara dos veces. Cuando el Sevilla ajustaba algo, Messi ya estaba resolviendo por otro lado. La adaptación siempre iba un paso por detrás. Lo más duro para el Sevilla no fue solo la cantidad de goles, sino la naturalidad con la que llegaban. No eran goles en partidos rotos, eran goles que abrían encuentros cerrados, que apagaban remontadas, que rompían cualquier intento de resistencia emocional. Messi aparecía justo cuando el Sevilla empezaba a creer. Con el paso del tiempo, la cifra empezó a ser absurda. 38 goles. Ningún otro equipo en España recibió tantos de un solo jugador. Y aún así, cada nuevo gol parecía sorprender. No por incredulidad, sino por impotencia. Porque el Sevilla hacía cambios, rotaba jugadores, reforzaba líneas y nada cambiaba. Había partidos donde Messi parecía disfrutar especialmente. Donde jugaba suelto, creativo, casi relajado. Como si supiera que ese escenario le pertenecía. El Sevilla, sin quererlo, se convirtió en el lienzo donde Messi pintó algunas de sus obras más crueles. No por violencia, sino por repetición. Porque ser derrotado una vez duele. Ser derrotado siempre desgasta. Y lo peor estaba por venir. Porque aún faltaba la noche en la que Messi no solo castigó al Sevilla. Aquella en la que tomó un récord histórico, uno que parecía intocable, y lo convirtió en otro recuerdo más de su dominio. Una noche en la que incluso el estadio rival tuvo que rendirse ante la evidencia. Llegó un momento en el que los goles de Messi al Sevilla dejaron de sorprender. Lo que empezó a generar expectativa fue otra cosa, saber qué récord iba a caer esa noche. Porque cuando un dominio se prolonga durante tantos años, ya no se mide solo en partidos ganados, sino en marcas históricas que terminan rompiéndose de forma inevitable. Ese momento llegó en 2014. El contexto no podía ser más simbólico. Messi estaba a punto de superar el récord de Telmo Zarra como máximo goleador histórico de la Liga Española. Un registro que había sobrevivido décadas, generaciones enteras, cambios de fútbol y de época. Un récord que parecía destinado a
a permanecer intacto. El escenario elegido fue el Sánchez-Pizjuán. El rival, el mismo que lo había sufrido durante años, el Sevilla. Aquella noche, Messi no jugó con ansiedad, no forzó situaciones, no buscó el gol de manera desesperada, simplemente jugó. Y cuando Messi juega sin presión, el daño suele ser mayor. Marcó un hat-trick limpio, preciso, sin estridencia. Cada gol fue una confirmación, cada celebración, un paso más hacia la historia. Cuando el tercer gol entró, el estadio entendió lo que estaba presenciando. No era una derrota más, era el final de una era y el inicio de otra. Messi se convertía en el máximo goleador histórico de la liga. No en el Camp Nou, no en un clásico, sino en casa de uno de sus rivales más castigados. El simbolismo era absoluto. Lo que ocurrió después fue aún más significativo. El público del Sevilla se puso de pie, aplaudió, no por resignación, sino por reconocimiento. Porque cuando un jugador repite su superioridad durante tanto tiempo, incluso el rival más orgulloso termina aceptándolo. Ese aplauso no fue para un gol, fue para una carrera que ya estaba por encima de cualquier discusión local. Pero el castigo no terminó ahí. En 2019, Messi volvió a Sevilla para recordar que su dominio no pertenecía al pasado. Marcó 3 goles distintos, una volea perfecta al ángulo, un disparo seco con la derecha, una vaselina sutil para cerrar el partido, 3 formas distintas de resolver, 3 recordatorios de que el tiempo no había cambiado nada. Para entonces, el Sevilla ya no esperaba milagro, esperaba que el daño no fuera mayor. Messi había convertido sus enfrentamientos en una rutina matemática. Llegar, marcar, decidir. No había tensión, no había incertidumbre, solo ejecución. El Sevilla intentó todo a lo largo de los años. Cambió entrenadores, estilos, defensores, portero. Probó líneas altas, bloques bajos, presión intensa, repliegue total. Ninguna variante alteró el resultado final, porque el problema nunca fue el planteamiento. El problema fue el jugador. Con 38 goles, Messi no solo se convirtió en el mayor verdugo del Sevilla, se convirtió en parte de su historia. Una parte incómoda, inevitable, imposible de borrar. Cada vez que se repasaban las grandes noches del club, Messi aparecía del otro lado, decidiendo, cerrando, silenciando. Y cuando un dominio alcanza ese nivel, deja de ser anecdótico, se vuelve estructural, se vuelve símbolo. Si el Sevilla representó la repetición constante, el siguiente escenario representaría algo distinto, la profanación de un templo, un estadio donde la presión no se negocia y la historia pesa como una losa. Porque el siguiente capítulo no se escribió en cualquier lugar, se escribió en la catedral. San Mamés no es un estadio más, es un símbolo, un lugar donde el fútbol se vive como un acto de fe, donde cada partido se juega con la sensación de que la historia observa. Allí no basta con ganar, hay que resistir, hay que soportar el ruido, la presión, el peso de generaciones enteras empujando desde la grada. Para muchos jugadores, pisar la catedral ya es una prueba. Para Messi, fue otra oportunidad. Desde sus primeras visitas, quedó claro que San Mamés no lo intimidaba. Mientras otros se aceleraban, Messi se serenaba. Mientras el estadio rugía, él bajaba el ritmo. Y esa diferencia mental marcaba todo. Porque cuando el entorno exige intensidad emocional, la calma se convierte en un arma. En 2013 llegó uno de los goles más representativos de su relación con el Athletic. Rodeado por 3 defensores en un espacio mínimo, Messi recibió de espalda. No había ángulo, no había salida evidente. Pero en lugar de descargar, giró, amagó una vez, 2, 3. Los defensores quedaron descolocados, deslizándose sobre el césped. Messi definió suave, casi sin fuerza, como si el balón obedeciera una orden previa. San Mamés quedó en silencio por unos segundos. No por sorpresa, por incredulidad. Ese gol no fue importante por el resultado, fue importante por el contexto, porque no se marcó en un contragolpe ni en un error defensivo. Se marcó en un espacio donde nadie debería poder marcar. Y eso, en un estadio como San Mamés, tiene un peso especial. Pero nada se compara con lo que ocurrió el 30 de mayo de 2015. Final de la Copa del Rey. Un partido donde la tensión es máxima, donde cada jugada se juega al límite. El Athletic había llegado con la ilusión intacta. El estadio estaba dividido. El ambiente era eléctrico. Messi recibió el balón en la banda derecha, lejos del área, a más de 50 metros de la portería. En ese momento, nadie pensó en gol. Pensaron en una jugada más, un intento, una progresión. Lo que siguió no pertenece a la lógica normal del fútbol. Messi arrancó, superó al primer defensor con un toque corto, al segundo con un cambio de ritmo, al tercero con un recorte seco. Entró al área, frenó el tiempo, acomodó el cuerpo y definió al primer palo. Todo en una misma secuencia, sin pausa, sin error, sin alternativa para el rival. Ese gol no fue solo decisivo, fue humillante en el sentido más puro, porque no hubo nada que el Athletic pudiera hacer mejor. No fue una falla colectiva, fue una ejecución perfecta, un recordatorio de que, incluso en el escenario más exigente, Messi estaba por encima. A partir de ese momento, el Athletic entendió algo fundamental. La mística no detiene el talento, el empuje no frena la precisión, el respeto por la historia no intimida a quien está escribiendo la suya propia. Con 29 goles contra el Athletic Club, Messi dejó claro que ni siquiera los templos son intocables, que incluso los estadios construidos para imponer respeto pueden ser conquistados. San Mamés no fue una excepción, fue otro capítulo más en una historia que avanzaba sin freno. Y si profanar la
catedral ya era una hazaña, lo que venía a continuación era algo todavía más grande, porque el siguiente rival no era solo un club, era el símbolo máximo del poder futbolístico, el equipo que mide a todos los demás, el escenario donde se decide quién manda de verdad, el Real Madrid. Hay partidos grandes, y luego está el clásico, el enfrentamiento que divide países, generaciones y épocas, el escenario donde se mide la grandeza real, no la narrativa. Para muchos futbolistas, jugar contra el Real Madrid es el examen definitivo. Para Messi, fue el lugar donde empezó a construir su autoridad. La pesadilla blanca comenzó temprano, demasiado temprano. En 2007, con apenas 19 años, Messi enfrentó a un Real Madrid lleno de figuras, experiencia y jerarquía. Casillas, Ramos, Raúl, un equipo acostumbrado a imponer respeto. Aquella noche, Messi no pidió permiso. Marcó 3 goles, un hat-trick que no fue celebrado como una hazaña juvenil, sino como una advertencia. El clásico había cambiado para siempre. Ese partido no solo anunció a Messi como estrella, anunció algo más incómodo para el madridismo. El Barcelona tenía un jugador que no se intimidaba ante el poder, que no se escondía, que pedía el balón incluso cuando el partido quemaba. A partir de ahí, cada clásico tuvo un nombre propio. Con el paso de los años, el Real Madrid siguió siendo competitivo. Ganó títulos, cambió entrenadores, fichó Galáctico, pero había algo que no podía resolver. Messi aparecía siempre, a veces con goles, a veces con asistencias, a veces con una jugada que rompía el partido sin tocar la red. Su influencia no dependía del marcador, dependía del momento. En el Bernabéu, donde tantos se encogen, Messi creció. Jugaba con una serenidad insultante, no aceleraba por el ruido, no se desordenaba por la presión, elegía cuándo atacar y cuándo esperar, y esa capacidad de leer el partido lo convirtió en una amenaza constante. Uno de los golpes más recordados llegó en 2010, un 2-6 que todavía duele en Madrid. Messi no fue el único protagonista, pero fue el símbolo de una humillación histórica. El Real Madrid no solo perdió un partido, perdió la sensación de control, perdió la certeza de ser superior en su propio estadio. A partir de ahí, el clásico entró en una nueva etapa. Cada enfrentamiento era una cuenta pendiente, cada partido era presentado como la revancha definitiva, pero la historia se repetía. Messi volvía a decidir, a veces de manera directa, otras arrastrando marcas, generando espacios, rompiendo estructura. La llegada de Cristiano Ronaldo convirtió la rivalidad en un espectáculo global. Dos figuras absolutas, dos estilos opuestos, dos narrativas enfrentadas, pero incluso en ese contexto, Messi mantenía algo diferencial. Su impacto en los clásicos era constante. No necesitaba un estado físico perfecto, ni un partido dominante del Barcelona. Necesitaba una jugada. La imagen de Messi enfrentando al Real Madrid dejó de ser la de un joven promesa. Se convirtió en la de un problema estructural. Un jugador que no podía ser eliminado del partido, que incluso cuando parecía desaparecido, reaparecía en el momento más doloroso. Para el madridismo, Messi dejó de ser solo un rival. Se volvió una presencia incómoda, una amenaza latente, una sombra que aparecía cada vez que el partido entraba en su fase decisiva. Y aunque todavía faltaba el momento más icónico, el mensaje ya estaba claro. El clásico ya no era terreno neutral. Lo que estaba por venir no era un gol más, no era una victoria cualquiera. Era el instante exacto en el que Messi dejaría una imagen eterna, una escena que resumiría toda una era, el clímax absoluto de su dominio sobre el rival más poderoso de todo. El 23 de abril de 2017 no fue un día cualquiera, fue una noche cargada de tensión, expectativa y cuentas pendientes. El clásico se jugaba en el Santiago Bernabéu, con la liga en juego y el estadio hirviendo. 90 minutos no eran suficientes para resolver lo que estaba en disputa. Era uno de esos partidos destinados a decidirse en un instante. El Real Madrid había resistido. El partido estaba empatado. El ruido era ensordecedor. Cada ataque era una amenaza. El reloj avanzaba hacia el final y el empate parecía inevitable. Para cualquiera, ese contexto invita al error. Para Messi, fue una invitación a la historia. Minuto 93. Messi recibe el balón en la frontal del área. No hay espacio, no hay tiempo, hay presión. Frente a él, camisetas blancas cerrando línea. Detrás, un estadio entero preparado para celebrar o sufrir. Messi controla, levanta la cabeza una fracción de segundo y define con una precisión quirúrgica. El balón entra. Gol. Durante unos instantes, el Bernabéu quedó en silencio. No fue un silencio normal, fue un vacío absoluto. Un estadio acostumbrado a imponer respeto acababa de ser conquistado en el último segundo. El partido había terminado, pero la imagen que vendría después iba a trascender el resultado. Messi se quitó la camiseta y la sostuvo frente al público, sin gritar, sin correr, sin exagerar, solo mostró quién era. Ese gesto no fue provocación, fue afirmación, fue la firma definitiva de una era, una manera de decir, este escenario también me pertenece. Esa imagen recorrió el mundo, no por el gol, por lo que representaba. El máximo rival, en su casa, en el último segundo, recibiendo una declaración de dominio absoluto. No hubo discusión posible después de eso. El debate había terminado, pero ese no fue un caso aislado, fue la culminación de años de castigo sostenido. Messi había marcado en finales, en ligas, en Supercopa, había decidido partidos grandes y pequeños, pero ese gol sintetizó todo: inteligencia, calma, precisión
visión, carácter. Con 26 goles al Real Madrid, Messi se convirtió en el mayor goleador en la historia del clásico. Una cifra que no solo habla de cantidad, sino de contexto, porque cada gol fue marcado bajo presión máxima, en partidos donde el error se paga caro, donde la historia observa. El Real Madrid intentó minimizar su impacto, cambió sistemas, roles, marcas individuales. Nada funcionó, porque Messi no dependía de una posición fija, aparecía donde el partido lo necesitaba, y cuando el partido lo necesitaba, casi siempre lo decidía. Esa noche de 2017 no fue el final de la rivalidad, fue su conclusión simbólica, el punto donde quedó claro que, durante más de una década, el clásico tuvo un protagonista dominante, y que ese dominio no fue accidental ni circunstancial, fue sostenido, repetido, inevitable. Después de ese momento, cualquier análisis sobre la era Messi en España ya tenía un punto de referencia, un instante congelado en el tiempo, un gol, una camiseta, un estadio en silencio, la imagen perfecta de lo que significa mandar. Y cuando el clímax se alcanza, la historia no se detiene. Todavía quedaban víctimas, todavía quedaban escenarios donde Messi iba a desplegar su arte con una naturalidad desesperante para el rival. Equipos que no cargaban con la presión del clásico, pero que sufrirían una dominación igual de cruel. Porque si el Real Madrid fue el rival más simbólico, Valencia y Villarreal serían los escenarios donde Messi convertiría el fútbol en una sinfonía. No todos los rivales necesitan una rivalidad histórica para sufrir. Algunos simplemente se cruzan demasiadas veces con el jugador equivocado. Valencia y Villarreal representan ese tipo de historia. Equipos competitivos, bien trabajados, con identidad clara, que durante años hicieron partidos serios, hasta que Messi decidía que el partido había terminado. El Valencia fue, durante mucho tiempo, uno de los equipos más incómodos de España. Intensidad, presión alta, Mestalla como fortaleza emocional. Para muchos, jugar allí era una prueba de carácter. Para Messi, era otro escenario donde demostrar control. Los goles contra el Valencia no fueron casuales ni repetitivos. Fueron variados, creativos, crueles, tiros libres ajustados, remates desde fuera del área, definiciones suaves ante el portero. Cada partido parecía un catálogo distinto de recursos. Messi no se limitaba a marcar, elegía cómo hacerlo. En 2012 llegó una de las noches más recordadas. 4 goles en un solo partido. Un póker que no fue producto de un partido roto, sino de una superioridad técnica evidente. El último gol, una vaselina perfecta, quedó suspendido en el aire como una postal eterna. Mestalla, uno de los estadios más ruidosos del país, quedó en silencio. Con el paso de los años, la cifra se volvió contundente. 31 goles al Valencia, no por errores puntuales, por constancia, por aparecer siempre que el partido lo exigía. Para el Valencia, Messi no fue un rival ocasional, fue una presencia repetida que condicionó temporadas enteras. El Villarreal, por su parte, representó otro tipo de desafío, un equipo ordenado, táctico, disciplinado, difícil de romper, pero incluso ahí, Messi encontró soluciones que parecían imposibles. Goles sin ángulo, vaselinas desde posiciones absurdas, tiros libres que parecían teledirigidos. En 2011, Messi convirtió un partido de liga en una exhibición silenciosa. Cada toque tenía sentido, cada movimiento estaba calculado. El Villarreal defendía bien, pero Messi no necesitaba que defendieran mal, necesitaba que defendieran, porque su talento aparecía precisamente contra el orden. Contra estos equipos, Messi no jugaba desde la urgencia, jugaba desde el control, no aceleraba si no era necesario, no forzaba la jugada, esperaba el momento exacto, y cuando lo encontraba, ejecutaba con una precisión que hacía parecer simple lo extraordinario. Estos partidos no suelen ocupar portadas históricas, no tienen la épica del clásico ni la mística de una final, pero son los que construyen la verdadera grandeza, los que demuestran que el dominio no depende del contexto, sino del nivel sostenido. Valencia y Villarreal fueron testigos de eso, de un Messi que no necesitaba una noche especial para ser decisivo, que convertía la excelencia en rutina, que transformaba partidos normales en lecciones de fútbol. Con ellos, la cuenta seguía creciendo, la cifra global ya era imposible de ignorar, más de 200 goles contra los clubes más importantes del país, un número que no responde a una racha, sino a una era completa, y cuando una era llega a su final, lo que queda no son solo los goles, queda el significado, queda la huella, queda la pregunta inevitable, ¿volveremos a ver algo así? La respuesta está en el cierre de esta historia. Más de 15 años, más de 200 goles contra los clubes más grandes de España. No es una cifra para comparar, es una cifra para aceptar. Lo que Lionel Messi hizo en la Liga no fue una racha prolongada ni una coincidencia estadística, fue una dominación sostenida en el tiempo, una presencia constante que obligó a los mejores equipos del país a adaptarse, a reinventarse y aún así, a perder. Porque cuando el talento se mantiene en la cima durante tanto tiempo, deja de ser talento, se convierte en referencia histórica. Messi no necesitó un contexto perfecto para imponer su fútbol. Jugó contra estilos distintos, entrenadores opuestos, generaciones enteras de defensores, en estadios nuevos y en templos centenarios, bajo presión máxima y en partidos aparentemente menores. Y en todos encontró la forma de decidir. Los números ayudan a dimensionar la magnitud, pero no explican el impacto real. El verdadero daño no está solo en los goles, sino en lo que provocaron. Estadios en silencio, aficiones resignadas, planes
tácticos roto, la sensación permanente de que, aunque todo estuviera bien planteado, algo iba a fallar, y casi siempre fallaba. Los gigantes del fútbol español no fueron pequeños por casualidad, fueron pequeños porque se enfrentaron repetidamente a alguien que estaba varios escalones por encima. Messi convirtió a los clubes más poderosos en escenarios de su propia leyenda. No los derrotó una vez, los dominó durante años. Cuando su etapa en España llegó a su fin, no quedó una rivalidad abierta, quedó un vacío, porque incluso sus rivales entendieron algo esencial, estaban presenciando algo irrepetible, algo que no volverá con facilidad, quizá no vuelva nunca. Hoy se puede discutir quién fue mejor, quién ganó más, quién tuvo más apoyo, pero hay una verdad que no admite debate: ningún jugador en la historia de la liga hizo sentir tan vulnerables a tantos equipos grandes durante tanto tiempo. Messi no solo ganó título, cambió la percepción de lo posible, hizo que lo extraordinario pareciera cotidiano, que los goles imposibles se volvieran esperables, que el dominio absoluto durara más de una década. Esta no fue una historia de suerte, fue una historia de hambre, talento y continuidad. Y si este recorrido te recordó porque el fútbol puede ser algo más que un juego, este es tu lugar. Aquí seguimos contando las historias que marcaron épocas, que definieron generaciones y que se niegan a desaparecer. Suscríbete, porque las leyendas no mueren, se recuerdan.